Es tan normal como dicen, siendo esta normalidad algo extraordinario. Miquel Feliu tiene 23 años y desde los 17 convive con un sarcoma de Ewing, un cáncer de lo más agresivo. Pero su forma de enfrentarse a la enfermedad es absolutamente admirable. No le gusta dar consejos, pero sí invitar a vivir la vida. Qué ilusión y qué ganas tenía de que estuvieras aquí, Miquel. Bienvenido aquí a estos CEU Talks. Muchas gracias por pensar en mí, por invitarme, por poder estar este rato contigo y compartir y hablar de lo que hemos vivido y de lo que continuaremos viviendo. O sea que... Bueno, cuéntanos un poco tu historia y lo que te pasó. Tú, vamos, iba a decir, como todos, eres una persona normal y corriente que un buen día, muy joven, ¿qué pasa? Justo, o sea, y a mí me encanta definirme como una persona súper normal, porque yo era un chico normal, en una familia normal, en un ambiente súper sano, súper bueno, todo me iba normal. Y con 15 años empezó a haber algo anormal en mi vida, que es el dolor, ¿no? Llegó un poco el dolor en mi vida y empecé a tener mucho dolor en el pie. Y entonces me empezaron a hacer pruebas, vieron que tenía un tumor benigno, ya está, puedes estar tranquilo, es solo dolor, que bueno, que al final te puedes acostumbrar a ello también. Y fue 1 año y medio después que un día colapsé, mi cuerpo colapsó y me ingresaron en el hospital. Y entonces, ¿de repente? Claro, o sea, yo empecé a... O sea, yo, claro, como hacía mucho deporte, pues iba aguantando y tal, pero por dentro la enfermedad iba creciendo a lo bestia. Y yo el miércoles antes de ingresar en el hospital estaba entrenando con mi equipo, por ejemplo, de lo bien que estaba y todo. Y el sábado empecé a toser sangre, a encontrarme muy mal y ya fui al hospital y entonces vieron que lo del tumor benigno no era un tumor benigno, que había habido ahí un error en el diagnóstico y que era un tumor maligno y que esto había hecho metástasis en la tibia y 3 tumores más entre los pulmones, el corazón y la pleura. Y entonces, que para que te hagas una idea, el más grande de entre los pulmones medía 15 centímetros, ¿no? De que ya estaba la cosa súper avanzada, todo ahí pues apretando el corazón, apretando los pulmones. Entonces en ese momento era máxima incertidumbre de decir a ver qué podemos hacer, porque llegué al hospital con esto, con la enfermedad ya muy avanzada por el diagnóstico tardío. ¿Cómo se llama tu tumor? Sarcoma de Ewing. Es un cáncer de huesos, sobre todo en jóvenes. Y entonces empecé el tratamiento, que fueron unas quimios súper intensas. A mí me daban poco tiempo de vida, porque una enfermedad tan avanzada, llegué tan tarde al hospital que ya pensaba, bueno, pues a ver qué se puede hacer, ¿no? Entonces empecé un día la quimio de urgencias, funcionó al principio súper bien, estuve 4 meses con la quimio funcionando súper bien y después ya dejó de funcionar y me tuvieron que cambiar a otra quimio que era de mantenimiento para solo mantener la enfermedad parada. Y entonces dijeron, a ver cuánto aguanta con esta medicación, porque al final la toxicidad de la quimio es muy fuerte. Yo hacía unas quimios muy intensas de muchos días y estuve 2 años casi con esta quimio, que yo cada quimio que pasaba me encontraba mejor. Un segundo, Miquel, para que la gente sepa, ¿cuántos años tenías entonces? O sea, cuando me diagnostican tenía 17 años recién cumplidos. ¿Y ahora tienes? Ahora tengo 23, bueno, 22. El 17 de junio. Ya que me he ya avanzado. O sea, que han pasado 6 años. 6 años, Vale. Sí, en septiembre. Perdona, es que quería que la gente se ubicara un poco en el tiempo, porque es que es muy joven, un 17 años. Y en ese momento, ¿tú qué piensas? Yo en ese momento estaba tranquilo. O sea, recuerdo que mis padres, por ejemplo, se pensaban que yo hacía cuento, porque yo siempre he sido una persona que ha tirado mucho del humor, que muy de la broma, y claro, me veían en el hospital pues con el tubo enganchado entre las costillas, con las vendas, con súper delgadito y tal. Y entonces yo hacía bromas. O sea, entonces mis padres decían, está haciendo el payaso para alegrarnos, para tal. Pero realmente estaba tranquilo. O sea, mi familia siempre se me había educado así, ¿no? De que los problemas se afrontan de cara y evidentemente pues yo puedo tomar la decisión hay muchas decisiones que yo no puedo controlar, que es la de la enfermedad, de si va mejor, si va peor, si un tratamiento o el otro. Pero decía, pues si de mí depende el estar contento, el estar con alegría, el estar tal, vamos a ello, ¿no? Y realmente fue relativamente sencillo. O sea, mis padres fueron pasando los meses y vieron que no estaba haciendo el payaso, que realmente era consciente de lo que estaba viviendo, pero que pudiendo escoger entre vivirlo pues triste y enfadado o vivirlo con alegría y decir, pues mira, todo lo que podré sacar de esta experiencia después va a sumarme como persona. Yo, de hecho, en una de las entrevistas que he visto tuya, salía tu madre y decía eso, exactamente, decía, no sabíamos, es siempre súper alegre y tal, y ya no sabíamos, es algo así decía, ¿no? Sí. ¿Qué siente un chico de 17 años, súper deportista como eres tú, que te encanta el fútbol, que te encanta, bueno, todo?
¿Qué te planteas cuando de repente te dicen tienes una enfermedad muy grave y probablemente te vas a morir? O sea, claro, cambia todo, ¿no? Porque en ese momento, o sea, tú has entrado en el hospital siendo un chico normal. Yo siempre digo, yo entré al hospital por mi propio pie. Y si al entrar en el hospital me hubieran puesto una peli de lo que iban a ser los próximos 5 años, yo no habría entrado en el hospital. Hubiera dicho, oye, mira, habría cogido un coche y que me busquen, ¿sabes? Pero al final yo entré en ese hospital por, por mi pie y tal, muy enfermo, y entonces cuando me dicen el diagnóstico, joder, te das cuenta de que tu vida ha cambiado, ¿no? De que ha cambiado radicalmente, no sabes hasta qué punto, ¿no? Pero siempre he intentado mucho vivir el momento presente, o sea, porque si hubiera pensado en todo lo que se podía venir, ¿qué pasa si me muero? ¿Qué pasa si estoy un año enfermo? ¿Qué pasa si...? Yo lo único que pedía era que la enfermedad sea corta. O sea, el sentimiento... El primero puede ser, ostras, qué mala suerte, ¿no? Quizá decirlo así. Pero al final yo muy rápidamente me di cuenta de que si estaba todo el rato pensando en que por qué me tenía que haber pasado esto, por qué no sé qué, iba a ir por la vida frustrado. Porque cualquier persona que viera de mi edad pensaría, ¿y por qué lo he tenido que vivir yo y no esta persona, ¿no? Y pensé, pues mira, yo esta enfermedad ya la tengo. De hecho, incluso antes del diagnóstico ya la tenía, lo que pasa es que ahora sé que la tengo, pues ahora llevo 1 año y medio donde la enfermedad me ha estado dando golpes, ahora voy a devolvérselos, ¿no? Y entonces, pues siendo muy consciente de que se venía una época complicada de sufrimiento, pero también con muchas ganas de salir adelante, ¿no? Y de continuar luchando hasta el final. Y en esos momentos, o sea, yo que soy madre, no puedo imaginarme a un hijo mío con una enfermedad tan grave. ¿Cómo es tu relación con tus padres? ¿Piensas en ellos? ¿Piensas...? Porque yo creo que siempre digo que los hijos no sabéis lo que os queremos hasta que tenéis hijos. Y es que es verdad. O sea, porque el día que tienes un hijo dices, pero esto es posible, lo que se puede querer. Entonces yo me imagino a tus padres y, bueno, desgraciadamente sabes que he estado muy cerca de Belén Domínguez y sé cómo han sufrido sus padres, cómo reaccionan tus padres y cómo reaccionas tú ante tus padres. O sea, yo siempre he pensado que así como el sufrimiento físico lo llevo yo, el sufrimiento emocional más fuerte lo llevan los padres. O sea, no hay nada más duro que ver a un hijo que está sufriendo y yo al final yo sé que estoy bien, yo sé que las cosas que pasan por mi cabeza, pero ellos no, ¿no? Entonces ellos solo ven a un hijo suyo que lo han visto crecer y que tiene solo 17 años y que está en un hospital pues luchando por su vida, entrando a quirófano, haciendo quimios, encontrándose súper mal, ¿no? Y entonces aquí tengo como 2 versiones, ¿no? Yo con mis padres tengo una relación muy íntima y nos queremos un montón, y más después de esta enfermedad, ¿no? Pero cuando ingresé en el hospital, por ejemplo, mi padre, que es una persona súper empática, o sea, mi padre siempre me repetía, que ya las casualidades de la vida, pero me decía, lo más duro en esta vida es perder a un hijo, ¿no? Y entonces después te estás ahí en un hospital, tu padre sentaba al lado y tú luchando por tu vida y pensabas, ostras, no, es que no, en parte no les puedo hacer esto a mis padres, ¿no? Y siempre ha sido una motivación, Pero mi padre es tan empático que sí que lo pasaba súper mal. O sea, realmente yo siempre digo, mi padre cambió un poco de personalidad esa época del hospital, que fue como la más dura, porque realmente, o sea, el amor de un padre hace que hasta él llegara a sufrirlo en sus propias carnes, ¿no? Y después mi madre es doctora, y entonces tiene como también toda la parte médica y tal. Y mi madre sobre todo sufrió mucho la incertidumbre, porque estuvimos muchos días sin saber el diagnóstico. Hoy os daremos el diagnóstico, y no llegaba nadie te decía nada, y eran las 11 de la noche y mi madre, bueno, pues que no nos lo van a dar hoy, mañana tampoco, el otro tampoco. Entonces recuerdo que cuando vino el médico a decirme lo que tenía, ¿no? Y me dijo que tenía un cáncer y muy complicado, pues recuerdo que salió y me quedé yo con mi madre solos, porque estábamos ahí los dos, y entonces recuerdo que ella se emocionó, se puso a llorar, y yo no la había visto llorar durante mi enfermedad. Y entonces yo le pregunté, mamá, ¿por qué estás llorando? ¿No? Y me dice, en plan, ¿eres consciente de lo que te acaban de decir y de lo complicado que se va a poner todo? Y le dije, sí, pero además mi madre es una persona que tiene un montón de fe, yo la admiro un montón porque es muy buena, ¿no? Y además una fe muy sencilla. Y ella siempre decía que como se nos había dado tanto, teníamos que dar testimonio de lo muchísimo que nos quería Dios. Y entonces yo le dije, tú querías dar testimonio de lo mucho que nos quiere Dios, pues aquí tenemos, ¿no?, la oportunidad de dar este testimonio. Y mi madre contestarme, sí, Miki, pero no vas a poder dar este testimonio si no estás con nosotros, ¿no? Y decir, bueno, pues quizá no me toca darlo a mí, quizá os toca darlo a vosotros, ¿no? Y siempre lo he vivido con esta confianza, con el decir, pues mira, yo sé que Dios quiere lo mejor para nosotros, y ella humanamente desea que su hijo esté con ella el resto de su vida.
pero también sabiendo que siempre hay una historia mejor pensada para cada uno de nosotros. Has dicho una cosa que me ha resultado curiosa, una fe muy sencilla. ¿Eso qué quiere decir? Es que me ha encantado. O sea, que la vive desde la normalidad, o sea, desde que sin hacer cosas raras, sin hacer... sí, o sea, yo, mira, para que te hagas una idea, cuando yo era pequeño, mi madre rezaba siempre por la mañana. Mi madre madruga mucho y nunca ha tenido que hacer grandes cosas para rezar. Se va a su sofá y reza. Entonces leía un libro que era Hablando con Dios. Entonces yo llegaba y les iba a mis hermanos y les decía, mamá está hablando con Dios. ¡Ay, qué monada! ¿No? De decir, porque realmente, como veía el libro, y para mí esto es una buena anécdota que define la fe de mi madre. O sea, desde siempre, desde lo sencillo, desde lo escondido un poco, tirando de arriba de la familia, ¿no? Cuidándome a mí de una manera súper especial. Para mí ha sido un ejemplo de esta fe, por ejemplo, que los primeros 9 meses de la enfermedad ella lo dejó todo y me siguió, ¿no? Y ni una queja, ni un es que yo quiero ver a mis amigas, ni un... Y la gente muchas veces no le preguntaban, oye, ¿y tú cómo estás? ¿No? Y ella siempre, pues su hijo, que la acompañas a no sé qué, ahora no sé cuál tratamiento, ahora tal. Yo digo que para mí fue como vivir un segundo parto, ¿no? Porque al final volví a estar 9 meses mano a mano con mi madre, que no nos separábamos, ¿no? Porque no podíamos. Y entonces ya habían días que estábamos en casa, bueno, hoy qué peli vemos, hoy que no sé qué, pero fue como volver a vivirlo juntos. ¿Y la convivencia? ¿Acabas harto de repente de tu madre? No, te lo digo porque, vamos, yo tenía una enfermedad y al final no quería que nadie se quedara conmigo, quería estar sola. Yo soy mucho mayor que tú, evidentemente, pero que yo creo que hay veces que necesitas un poco de soledad para asimilar lo que te está pasando, ¿o no? ¿O tú no? O sea, sí que es verdad que, por ejemplo, las primeras noches en el hospital, cuando a mí me dan el diagnóstico y estábamos ahí en el Hospital Clínico en Barcelona, que es un hospital público, que hay poco espacio, ¿qué tal? Yo les decía, oye, os vais a dormir a casa, porque dormir en este sofá, tenéis ya casi 60 años y tal, no os quiero teniendo aquí toda la noche porque yo estaré en la cama perfecto, pero a ver, que no me va a pasar nada, ¿no? Entonces, cuando se iban todos, era mi momento de desconexión, ¿no? De decir, pues ahora estoy yo en la cama del hospital, estoy solo y ya está. Y al final siempre había un enfermero, siempre tal, pero yo la convivencia... O sea, la verdad es que en casa siempre ha sido como muy, muy fácil porque somos personas bastante tranquilas todos, entonces no solemos chocar mucho y en esa situación, o sea, yo desde que estoy enfermo un poco mi mentalidad ha sido yo quiero pasar el máximo tiempo posible con mi familia, ¿no? Porque yo nunca sé si el día de mañana podré estar todo este tiempo, ¿no? Y entonces decir, pues quiero estar con ellos, quiero poder disfrutar con ellos, quiero que me cuenten sus cosas, poderles contar yo las mías y entonces esto hace que la convivencia también cambie porque todo es mucho más fácil, o sea, te cuesta menos pedir perdón y perdonar, te es más fácil decir te quiero, es más fácil valorar las cosas y entonces no costó excesivamente. Sí que es verdad que hubo un día que yo hacía 9 meses que estaba enfermo y fui a no sé dónde andando solo y pensé, estoy solo. Pensé, hacía meses que no estaba solo, porque no podía estar solo, y me impactó, ¿no? Pero en el día a día no era tan consciente. Y me imagino que todo lo que me estás contando son cosas que has aprendido y tú estabas diciendo que pues que ya la convivencia era todavía mejor después o durante, porque ahora me dirás en qué punto estás de tu enfermedad, que la convivencia era mejor, que perdonas antes. ¿Qué aprendes con todo esto, aparte de lo que me has contado? O sea, aprendes esto, yo siempre lo digo, ¿no? O sea, yo una enfermedad, o sea, mi enfermedad y yo no nos llevamos bien, somos enemigos declarados, lo sabemos el uno al otro, pero a veces la gente, o sea, me dice, ¿no? ¿Qué sacas de tu enfermedad? Que yo mi enfermedad... O sea, yo no entiendo mi persona sin mi enfermedad, ¿no? Ahora, porque digo, claro, la enfermedad a mí, o sea, han sido tantos años y me ha cambiado tanto mi vida que claro que no me gusta la enfermedad, pero una cosa negativa ha generado algo tan positivo en mi vida que quizás un poco lo que saco de la enfermedad es justamente esto, ¿no? Que en los momentos más complicados, de más oscuridad, donde vienen cosas que son malas en sí, porque una enfermedad siempre va a ser mala, tú puedes sacar cosas, o sea, tú puedes hacer que transformar eso con tu actitud, ¿no? Tú puedes convertir la peor historia del mundo en la mejor. Y esto ha sido un poco lo que yo me he llevado y lo que yo he aprendido, ¿no? Que ante cualquier situación, no hace falta que sean siempre situaciones grandes, sino también pequeñas, tenemos el poder de transformarla en algo bueno y en una situación de la que podamos crecer, podamos aprender y podamos ayudar también, que el día de mañana cuando haya alguien que la esté sufriendo, pues poder acompañar a esa persona y saber también estar a su lado. Me gustaría, porque tú estabas en el hospital con una familia maravillosa que te acompañaba, tal.
¿Qué cosas has visto en el hospital de gente que a lo mejor estuviera sola? Porque yo creo que en un hospital se aprende una barbaridad también. Sí, sí. Mira, yo, claro, además ahora me están tratando en un hospital infantil desde que empecé, porque cuando empecé ya con la enfermedad me trasladaron y entonces yo cuando entro en la sala de espera me he acostumbrado a ver a niños enfermos, pero a veces cuando me acompaña alguien que no es mi mamá o mi hermana o algo, flipan. O sea, un día fui con un amigo a hacer radioterapia y tal, que me acompañó a una sesión y en la sala de espera estaba todo el rato callado, estaba todo el rato y yo pensaba, ¿qué le pasa a este? ¿No? Porque para mí lo he normalizado, ¿no? Que es muy duro, pero... Entonces al salir es un chico que fuma y me dijo no voy a volver a fumar en mi vida. Después volvió a fumar porque es un desastre, ¿no? Pero el impacto de decir, y entonces realmente eso me ayudó a abrir más los ojos, ¿no? De vez en cuando decir, oye, que no te acostumbres porque esto no es normal, ¿no? Y entonces realmente pues voy por la sala de espera y ves esto, pues ves mucha gente sola, mucha gente lejos de sus países también, porque hay mucha gente que en su país no le pueden tratar, que no le pueden y tiene que venir aquí y está alejada de su familia y está... Y esto también, o sea, para nosotros tiene que ser un llamamiento, ¿no? Yo cuando veo voluntarios en el hospital, pero no voluntarios a gente que realmente está involucrada y que es capaz de invertir su tiempo en hacer compañía a una persona, que a veces es que no tienes que decirle nada, no tienes que tener la mejor palabra, ni solo estar con ellos, compartir y tal. Es que es muy importante, sobre todo porque cuando empieza algo así, la primera semana está todo el mundo. Cuando el niño lleva 2 años enfermo, a ver quién continúa estando ahí, quién continúa cuidándolo, ¿no? Y por eso quizás es un buen momento para que pensemos, si tenemos una persona que está enferma, que quizás pasa más tiempo sola, que pues ir y acompañarla, porque es que la soledad es complicadísimo. ¿Había chicos de tu edad? Había chicos de mi edad, sí. ¿Y mantuvisteis alguna relación o no sé, os hicisteis amigos? Es como las películas que de repente se ve que te haces amigo del de la habitación de al lado, tal, ¿o no? Sí, yo siempre hago la broma de que las películas han hecho mucho daño. De hecho, hay una serie ahí en catalana que también debe estar aquí, que es Pulseras Vermellas, que es típica de unos niños que tienen cáncer y tal. Hace 1000 años, ¿no? Sí, sí, muchísimos. Entonces yo la empecé a ver cuando estaba enfermo, porque forma parte de mi humor que tengo que ponerme a ver algo así. Y la vi 2 y dije, esto no tiene nada que ver con la realidad. Entonces sí que es verdad que alguna amistad me he llevado. Por ejemplo, más en el Hospital Clínic, yo compartí habitación con un señor que tenía 80 y tantos años. Bueno, las conversaciones debían de ser alucinantes. Sí, sí, y además que cuando uno se encontraba bien, el otro se encontraba bien. O sea, es tan pequeña que yo estiraba la mano y le cogía, o sea, llegábamos, ¿no? Y nos cogimos un cariño súper grande, súper especial, y después acabó falleciendo también. Pero bueno, entonces me enviaron a San Juan de Dios y sobre todo gente más pequeña que yo. O sea, ya de mis edades he encontrado poco. No he hecho ninguna amistad así con ningún niño que estuviera como yo, pues porque a veces he compartido habitación con un niño en una cuna casi, que dices... Y entonces, sobre todo con las enfermeras, yo siempre lo digo, o sea, porque al final hay enfermeras que son más jóvenes que yo ahora ya. ¿Y cómo te encuentras ahora? Cuéntame cómo estás, en qué momento de tu enfermedad. Pues cuando llevaba esto, pues casi 25 ciclos de quimio y tal, dijeron que era demasiado, sí, para el cuerpo y todo. Entonces que había aparecido una nueva medicación que lo que hace es impedir que las células cancerígenas se junten. Entonces yo es una pastilla súper pequeña que me tengo que tomar cada día y mantiene la enfermedad estable y me van haciendo controles. Y entonces esto tiene unos efectos secundarios diferentes a la quimio. Es durante siempre, porque al final como te estás cada día medicando, pues la toxicidad en el cuerpo se mantiene, pero permite que no tengas que encontrarte tan mal como los días de quimio. Entonces, la enfermedad está parada, los tumores están parados gracias a esta medicación. Esto cada 3 meses tengo un control en el hospital, me hacen un PET de todo el cuerpo para ver si hay algún tumor que ha crecido más y tal, si todo está bien. Ahora justo también hace 2 años aparecieron un poco más de enfermedad en la tráquea, también hubo un tumor que volvió a crecer, entonces me tuvieron que subir la dosis de la medicación, hacer radioterapia, por eso me la van como controlando. Y entonces yo en mi día a día me encuentro relativamente bien. Depende del día. Sí que es verdad que hay cosas que he normalizado un montón. O sea, yo por ejemplo, bueno, yo hablo muy directo porque no hay manera de explicar esto, pero yo a veces voy pues 10, 15 veces al baño, ¿vale? Y siempre, bueno, esto si no no que lo cuentes, oye, que aquí hablamos de todo. Sí, o sea, sí, además pero... es que es una cosa, es parte de la enfermedad. No, 100%, y hay que explicarlo. Hago diarrea líquida y para mí...
es algo normal, o sea, yo lo tengo súper normalizado, yo me da la sensación de que a todo el mundo le pasa lo mismo que a mí, ¿no? Y entonces a veces cuando alguien me dice, guau, hoy no he podido ir a trabajar porque estoy yendo mucho al baño y tal, pensaba, bueno, pues yo nunca he dejado de hacer nada, pero porque como ya es lo normal, entonces esto lo tengo muy normalizado, también estoy más cansado que una persona de 23 años, pero como llevo 6 años cansado, pues también me he acostumbrado e intento hacer cosas. ¿Y puedes hacer una vida normal? O sea, tú has normalizado eso, pero a lo mejor, imagínate, te encanta la música, ¿no? Que también lo he visto. Te vas a un concierto y de repente te da un apretón, o sea, tienes que ir al cuarto de baño, ¿qué haces? ¿Puedes hacerlo normalmente? O sea, porque tantas veces al día... O sea, puedo hacerlo, tengo que ser muy rápido y, o sea, por ejemplo, puedo viajar. Que esto Eso, es por una cosa ejemplo, me que además encanta, ¿no? viajáis mucho en casa, ¿no? Sí, sí, nos encanta A viajar. nosotros también, en familia. Bueno, es que, y además es de las cosas que la familia también se une mucho. Y me encanta viajar, ¿no? Y entonces, pues quizá me estoy de viaje andando por Roma y quizá tengo que ir 7 o 8 veces al lavabo y que andando por Roma y entonces te toca ser creativo. Sí. Y entonces hay que espabilarse, hay que, y a veces de repente, o sea, me acuerdo, por ejemplo, una vez estaba en París con amigos y tal, y estábamos, me acuerdo, en medio de la plaza de la Concorde, esa que tiene, y dije, pues tengo que ir al baño ya, o sea, en menos de 30 segundos tengo que estar, y en medio de la plaza era enorme, y les dije, adeu, y me fui corriendo, y entré en un bar y le dije, perdona, necesito ir al baño, después se lo explico. Y entonces ya, ¿no? Pues, o sea, que al final me he acostumbrado. Entonces, vida normal, para mí sí que es verdad que cuando la comparo con la gente de mi edad no es una vida normal, ¿no? Porque iba a la universidad y tuve que dejar de ir porque físicamente no tenía las fuerzas, porque el día que hay semanas Bueno, que... pero sigues estudiando, que lo sepa todo el mundo, que una cosa es que no vayas físicamente y otra cosa es que no estés acabando la carrera. Sí, no, y la estoy consiguiendo acabar online, ¿no? Y al final, pues he tenido que ir adaptando mi vida, pero hoy en día, con todas estas cosas que he ido adaptando, puedo decir que hago una vida bastante normal, pues porque puedo ir de viaje, puedo ir a un concierto, puedo estudiar una carrera. Ayer estuve jugando a fútbol con mis amigos por la noche en el cole y tal. Y entonces depende mucho de la época, pero hago las cosas de una persona normal. Yo digo que se me han sumado 40 años a mi edad, pero que con 68 pues que sigo jugando. Ya. Pues muy bien, yo tengo 63, un derrame cerebral y sigo haciendo de todo. O sea, que eso es lo que hay que pensar. Pero no creo que te hayan puesto tantos años de vida encima, pero bueno. Cuéntame, ¿cómo reaccionan tus amigos? Bueno, primero tus amigos o tus hermanos, que yo siempre pienso en el hermano de la persona que está enferma, porque creo que psicológicamente debe ser un palo y luego que, como es normal, los padres en ese momento, eso que vosotros sois 4, imagínate si solo son 2. ¿Tus hermanos cómo han reaccionado? Mira, yo tengo una relación fantástica con mis 4 hermanos, que ninguno se ponga celoso. Tengo 2 hermanas, después voy yo y después mi hermano pequeño, pero ahora quiero centrarme en el pequeño. Y mis hermanas seguro que no se pondrán celosas, pero mi hermano pequeño, cuando a mí me diagnostican, él tenía 13 años, ¿no? Que era súper pequeñito. Y una edad complicada, la adolescencia. Claro, y además que hemos ido al mismo cole, es un cole donde todo el mundo se conoce, entonces que todo el mundo sabía que su hermano estaba enfermo. Todo el mundo de su entorno le preguntaba siempre ¿cómo está tu hermano? ¿No? Y yo pensaba, alguien le preguntará ¿cómo estás tú? En plan, claro, porque es que lo que te digo, en su día a día y después, al final vivimos en una casa pequeñita y hemos compartido habitación los 6 años de enfermedad. Entonces yo siempre digo que es la persona a la que más le ha afectado la enfermedad, pues porque los 25 ciclos de quimio estaba él en mi habitación y entonces los vómitos, que si yo vomitaba 10 veces, las 10 veces me despertaba, se despertaba mi madre o mi padre y se despertaba él. Después han habido épocas que me he estado 3 meses sin parar de toser por las noches, ahogándome y tal. Lo mismo, ¿no? Que él al final, el primer día empezaba a escuchar la tos, ya veía lo que iba a pasar y tal, cogía el colchón y se iba al comedor y se ponía a dormir en el comedor. Sin decirte nada. Sin decir nada, 15 años, sin quejarse. No, es una persona increíble, o sea, ya se le ve la manera de tratar a las personas, pero que pues ha tenido que vivir una situación muy complicada en casa desde muy pequeñito, en un momento muy importante de la vida, y a mí era una cosa que me preocupaba de decir, ¿no? Pues al final todo el mundo pone el foco en su hermano y ya está en casa, ¿no? Pues cuando Miki tiene quimio se paraliza el mundo para poder llevar a Miki. Si tú tienes partido, pues oye, espabilate como puedas, ¿no? Y entonces, o sea, para mí ha sido un ejemplo de servicio, de decir, no tener la necesidad de ser muy consciente y muy maduro de que su hermano está viviendo una situación muy complicada y no lo he escuchado nunca quejarse, nunca he escuchado es que, ¿y por qué me tengo que ir a dormir al comedor ahora si este está tosiendo? ¿Y por qué no podemos enviarlo a otra habitación y no sé qué? Nunca, o sea,
el tío va viviendo, va tal, y entonces para mis hermanos es una situación dura, evidentemente, pues porque tienes a un hermano que se está muriendo, pero así como hay momentos duros, pues también nos gusta ver todos los momentos bonitos que hemos podido vivir juntos. Háblame de la fe, de tu fe. ¿Cómo es? ¿Como la de tu madre, sencilla, o cómo es? ¿O cómo la enfermedad te ha ayudado a incrementar tu fe? Porque dicen también que en los momentos más difíciles aumenta tu fe. O sea, mi fe es esto, yo siempre digo, mi fe es muy sencilla y muy pequeñita, pero lo que es muy resistente, ¿no? Porque ya le puedes echar todo lo que quieras encima, que al final en lo que yo creo y en lo que yo he podido vivir y experimentar, pues ahí se mantiene firme, ¿no? Y mi fe era ya, yo tenía, por tener 17 años, pues ya tenía mi fe y tenía una buena relación con Jesús, que para mí siempre ha sido la clave en mi fe. Y entonces entonces llegó la enfermedad y eso ya lo transforma todo, ¿no? Porque hace que te des cuenta de las cosas, ¿no? En el sufrimiento te das cuenta de que yo muchas veces pues había puesto mi seguridad en mí mismo, ¿no? En que se me daba bien jugar a fútbol, que sacaba buenas notas, que era simpático. Y entonces dices, muy bien, todas estas cosas están muy bien, y el día que llega una enfermedad y todo eso desaparece, pues se te caen las cejas, se te cae el pelo, ya no puedes jugar a fútbol, no puedes ir al cole, no puedes ser tan sociable, y dices, ¿y ahora qué me queda? ¿No? Realmente, y si me muero mañana, ¿qué me queda? Porque el fútbol no me lo llevo, ¿no? Y entonces te das cuenta de la importancia que tiene la fe en la vida de una persona, ¿no? La importancia que ha tenido la fe para mí. Entonces, a partir de ahí ha sido y para mí la fe hablada como, ¿no? Como relación con Jesús, una relación de amor. O sea, yo le digo que nos queremos un montón, ¿no? Y entonces ha sido, bueno, pues ser consciente de que yo, como yo solo no podía, de dejarme ayudar por él, ¿no? Y entonces por eso para mí te diría que la fe lo es todo, porque yo sé que si tuviera que dar una charla de motivación personal, creo que no podría, porque yo no les diría no te rindas nunca, ¿no? Al revés, yo lo que he sabido ha sido confiar en que Dios me quería, que quería lo mejor para mí, y por eso para mí la fe, o sea, no entiendo mi enfermedad sin la fe. ¿Y no te enfadas, no te has enfadado nunca con Dios? O sea, lo fácil sería decir que no, pero es una pregunta, hay que sí. Es que hay que decir, es que me encanta que digas que sí, porque yo estuve muy enfadada cuando se murió Belén. No, y al final es esto, o sea, hay situaciones que cuestan de entender, ¿no? Y hay momentos que yo recuerdo mucho, por ejemplo, cuando en enero del 2020, que hacía 4 meses que estaba enfermo, que las quimios habían funcionado muy bien, claro, tú dices, ojo, que aún me curo, ¿sabes? Aún a lo tonto, y entonces de repente te hacen unas pruebas y ven que no, que ya está, que hay que hacer otras quimios más duras, que no sé qué. Entonces ese día quizá te has despertado y te has ido hacia el hospital con la esperanza de que te vas a curar, y vuelves a casa sabiendo que no solo parece que no te vas a curar, sino que además el tratamiento va a ser mucho peor, va a ser indefinido, va a ser... Entonces eso para mí es un mazazo inmenso, ¿no? Y entonces claro que en ese momento dices, ostras, no lo entiendo, ¿no? Y hay muchas situaciones que no entiendo. Ya han habido veces que pues la mañana antes del PET siempre me gusta pasar un momento por la capilla del hospital y decirle, bueno, a ver si arreglas esto ya. Pórtate, ¿no? Y en el último justo le decía yo, si no, en plan, si después de ver la oración de tu hijo ahora en este momento, tan sincera, tan de decir, mira señor, ya está, ¿sabes? En plan, nos lo hemos pasado bien, hemos aprendido mucho, pero ya está, no pasa nada, podemos ir pasándonoslo bien y aprendiendo estando sanos. Y decía, si después de esto no me curo, no lo entiendo. Y entonces yo siempre hago mucha broma con él, ¿no? Y entonces me fui y tal, y no me curé. Y le dije, no lo entiendo. Pero bueno, también he aprendido a decir, no lo entiendo, pero yo sé que como lo que decías tú, ¿no? O cuando yo, pues por desgracia, también he tenido que vivir la muerte de muchas personas cercanas, con enfermedades como la mía, y aunque haya momentos que diga, Señor, no lo entiendo, yo siempre le digo, no hay una serie de cosas que pongo en una bolsa y que me las explicarás el día que llegue arriba, ¿no? Pero como sé que no voy a ser capaz de entenderlo, pues tú sabes más, y que mi confianza sea mayor a mi... ¿Qué le dices a la gente joven que no tiene fe? Amigos tuyos, que probablemente habrá amigos tuyos como hay míos que no tienen fe. Porque me parece que lo explicas de una forma tan bonita que me gusta. O sea, imagínate que yo soy tu amiga y no tengo fe. ¿Qué me dices? Claro. O sea, yo al final yo le hablo de la fe a la gente porque para mí ha sido lo más grande que he tenido en mi vida. O sea, ¿Desde pequeño? O sea, te has educado en una familia... Sí, o sea, desde muy pequeño a mí se me ha enseñado y además una fe vivida de una manera muy auténtica, ¿no? Porque a mí me han educado en la fe,
pero no desde la palabra, sino desde el ejemplo, sobre todo. O sea, yo si hubiera mis padres que me hubieran dicho, que me hubieran explicado, oye, hay que querer a la gente y hay que perdonar, pero después veo cómo son incapaces de perdonar entre ellos cuando se enfadan, cuando hablan mal de la gente, cuando tal. En cambio, haber visto cómo mis padres realmente vivían aquello que me explicaban, a mí me hacía decir, yo quiero esto en mi vida, ¿no? Yo quiero esta manera que tienen de querer a la gente. Y entonces, claro, yo siempre lo digo, ¿no? Pues la fe ha ido creciendo y yo me he dado cuenta de que la fe es lo mejor que tengo y que ha sido lo más importante en mi vida y que ha sido lo que probablemente me ha salvado la vida, ¿no? El tener como tanta esperanza que también te permite, cuando hay tanta aceptación en una enfermedad, te permite vivir pues con una paz y una tranquilidad ante la adversidad mucho más grande, ¿no? Entonces yo lo que intento es decirles a mis amigos, ¿no? Al final, si es lo más grande que he vivido, te lo tengo que explicar y quiero que tú también lo vivas, ¿no? Pero no por mí, yo por ti, ¿no? En plan, para que puedas experimentar lo mismo que he experimentado y para que puedas vivir lo mismo que he vivido yo. En todo lo que he leído de ti, me ha encantado porque, o sea, no puedo decir que me hayas recordado a mí, pero sí me ha recordado como yo les he intentado educar a mis hijos en el poder de la sonrisa, que es una de las 3 cosas que les he dicho toda mi vida. No voy a repetir las otras porque las he repetido 1000 veces, pero me encantó porque tú decías el poder de la sonrisa. Yo les decía sonreír, bueno, les digo, ahora ya son mayores, sonreír, sonreír, porque con una sonrisa ayudas y ganas y todo. Y veo que tú también tiras totalmente por ese lado porque lo he leído. Sí, sí. Que esto en el Instagram lo primero que puse fue el poder de la sonrisa, que lo puse porque realmente es esto, o sea, es lo que la gente ve, ¿no? Entonces ahí me encuentro a miles de personas cada día, en mi día, que no interactúo con ellos, que no hablo con ellos, que no tal, y la sonrisa es lo que ven. Y entonces, pues que una persona haya tenido un mal día y yo qué sé, sonreírle por la calle, ¿no? Dejarle pasar en el paso de peatones, que no te cuesta nada, ¿no? O no sé, ahora yo intento, por ejemplo, esas cosas que piensas, ay, podría ayudar a esta persona, no, pero no lo voy a hacer porque quizá me dice que Sí, le sienta sí, mal. sí, o no sé qué, digo, oye, pues no pasa nada, ¿no? En plan, si te dice que no, pues pero mejor preguntarle y que al final no necesite nada, porque al final es esto, hemos venido aquí al mundo a ser felices, ¿no? Y a vivir pues con esta alegría y también a poder hacer que los demás vivan con esta alegría, ¿no? O sea, mi alegría no choca con la del de al lado. Además, cuando haya un día que el de al lado esté enfadado, pues una sonrisa quizá le puede ayudar a animarse un poco, ¿no? Y cuando estabas con la quimio, porque a mí me hace mucha gracia que la gente dice, no, hoy le toca quimio, como si, bueno, hoy le toca, ¿sabes?, ponerse las zapatillas blancas. La quimio es un veneno que te envenena por dentro. Y cuando estabas recibiendo el tratamiento de la quimio, que ahora, gracias a Dios, por lo menos lo has evitado, ¿qué pensabas? Porque a mí, no sé, bueno, lo he vivido por otra persona y me pareció horrible la quimio. O sea, a mí, no, es que hoy le toca a Miki quimio. Pues muy bien. ¿Tú cuando vivías esos momentos pensabas en la muerte, no pensabas en la muerte, en el dolor que estabas sufriendo, en que sabías que te ibas a marear, que ibas a vomitar? O sea, para mí la quimio es mi mayor enemigo. O sea, yo cuando... O sea, yo la semana de quimio, yo normalmente hacía 5 días seguidos de quimio, 2 quimios cada día, que ya en el primero estaba destrozado y pensaba, solo me quedan 4, pero me quedan 4. Y entonces saber que me iba a encontrar igual de mal los 4 siguientes días, o sea, yo desde el momento que empezaba quimio casi hasta acababa, no abría la boca, porque no me veía capaz. O sea, me encontraba súper mal. Yo en una quimio de una semana perdía 6-7 kilos de las veces que vomitaba, de lo poco que comía, de lo que... Entonces, para que te hagas una idea, a mí me ha ayudado un montón a explicar lo que significaba una quimio para mí. Yo, si un lunes empezaba quimio, me despertaba ese lunes por la mañana y lo primero que hacía era vomitar, ¿no? Y dices, ¿cómo puede ser que estés ya así? Y además yo, que soy mucho de que sé el poder que tiene la cabeza, ¿no? Y yo pensaba, no puede ser, ¿sabes? En plan, no puede ser que pase esto, ¿no? Pero ya tu cuerpo sabe a dónde va, ¿no? Y pánico. Y yo llegaba al hospital, olía el olor del hospital al entrar por la puerta, vomitaba otra vez, ¿no? En plan, de cualquier cosa. Antes de que empezaran... Entonces pensaba, joder, aún no han empezado a ponerte la quimio y has vomitado 3 veces. Digo, ¿cómo puede ser, no? Y es por esto, es por el miedo a lo que tocaba, ¿no? Yo cuando escucho el nombre de las quimios que hacía, cuando me pongo a pensar en todo lo que suponía cuando tal, hay veces que aún, que hace 3 años que no hago, me entra un escalofrío, ¿no? Yo cuando me tengo que hacer pruebas, pienso, uff, como me toca hacer quimio en una semana, es que no lo voy a poder ¿Tienes afrontar. miedo?
O sea, no tengo miedo, tengo respeto a cosas como el sufrimiento, que es algo que vives, ¿no? Pero que cuando has visto que puede ir a tanto, piensas, ¿no? En plan, yo volver a hacer una quimio me impresiona mucho. Me impresiona mucho porque he hecho un montón y lo he pasado muy mal. Y entonces yo ya, para mí una quimio son los 25 ciclos que he hecho con cualquier efecto secundario, aunque hubiera un efecto secundario que solo pasara en una, para mí todas las quimios son así y hay respeto. La verdad, no diría miedo, igual que con la muerte, ¿no? Que me preguntabas también antes. Es respeto de decir, bueno, a ver, ¿no? Pero en ningún momento hay miedo de decir, pues qué pasará, ¿no? Porque lo que te decía, como la fe juega un papel tan importante en mi vida, yo sé quién me está acompañando, ¿no? Entonces sé que si él está en mi vida, puedo estar tranquilo, ¿no? Y habrá momentos de sufrimiento, habrá momentos de dolor, habrá momentos donde no entenderás las cosas, pero estarás bien acompañado. Y antes me decías que me ha hecho mucha gracia, pregúntame lo que te dé la gana, que eso me encanta, ¿no? Porque estás aquí a corazón abierto. Y cuando te hablo del miedo, te hablo del miedo, aparte del miedo que se te queda, yo creo, cuando tienes un shock, o sea, cuando has vivido una cosa tan traumática, el miedo no a la muerte, sino a dejar de vivir siendo tan joven, ¿no? ¿O tampoco? Tampoco, porque justo yo creo que esto es de lo que más depende de mí, ¿no? Yo hace 5 años y medio podría haber dejado de vivir, porque era un poco el diagnóstico y por eso digo, si me hubiera peleado con la vida, quizá me habría estirado en el sofá de mi casa y habría dicho, nada tiene sentido, ¿no? Y entonces, ¿cuánto tiempo habría vivido estando así? No lo sé. Pero yo cogí y dije, esto es lo que hay, pues vamos a vivir, ¿no? Y vamos a hacer que la vida sea plena, ¿no? O sea, yo considero que de la gente que tengo a mi alrededor he tenido la suerte de vivir una vida súper plena y súper feliz. Y yo sé que si me muriera mañana mismo, a mí me habría valido la pena cómo he vivido, ¿no? Y sobre todo, yo doy gracias, porque un niño de 17 años no vive la vida pensando que se va a morir. Y cuando piensas y eres consciente de que puede ser que cualquier día te mueras, ¿no? Pues cambia tu manera de vivir. Y entonces a mí se me han regalado pues 5 años y medio y los que tengan que venir, que me ha hecho vivir como realmente yo quería vivir. No como los demás querían que viviera, como los demás me podían, sino una vida que realmente pues me llenara y me llenara sobre todo de felicidad. Y es la que... Es impresionante escucharte, o sea, me podría tirar horas contigo. Y cuando me has dicho eso que te he dicho ahora, ¿en qué pensabas? ¿Qué te podía preguntar yo que tú pensabas que no me atrevería? No sé si me estoy explicando. Sí. No, muchas veces esto hay como muchos tabús, la gente... No sé, por ejemplo, uno de los grandes tabús es el tema del pelo, el tema del físico, el tema de que cuando una persona está enferma, lo del pelo, bueno, a ver, que sí. No, cuéntalo, pero no te lo he preguntado porque yo tampoco le doy tanta importancia a eso, o sea que... Sí, que a veces es como que la gente es como el tema más... Bueno, yo fíjate, creo, y además lo creo de corazón y soy mujer, que es más difícil para las mujeres que para los hombres. Porque tú que eres guapísimo, que te he visto en 1000 fotos calvo y estás fenomenal, yo me quedo calva y, no sé, parezco un pez volador, no tengo ni idea, ¿sabes? O sea, pero sí creo que la estética también influye, ¿eh? O sea, no sé a ti, pero creo que también te puede... O sea, dentro del horror lo que menos importa es la estética, pero yo creo que a las mujeres sí que nos importa más. No, y por supuesto, que yo, por ejemplo, cuando me veía calvito y las cejas y blanco y todo, dices, ostras, es como a cualquier lugar que vaya van a saber que estoy enfermo, van a saber que tal. Yo recuerdo, por ejemplo, que al principio siempre iba con gorra, ¿no? Y me acuerdo la primera vez que entré en una iglesia después de la enfermedad, de haber estado ingresado y tal, me entró el dilema, ¿no? De decir, claro, me la saco o no me la saco, ¿no? Y me la saqué y pensé, si no pasa nada, ¿no? Y entonces lo fui poco a poco, pues naturalizando, ¿no? De decir, pues ya está, pues es lo que hay. Pero esto también hace el verte así que seas mucho más capaz de valorar muchas cosas, ¿no? Porque a veces nos miramos mal o no somos capaces de aceptar nuestras imperfecciones, nuestras pequeñas, y entonces cuando realmente estás mal, cuando realmente estás enfermo, y ahora por ejemplo he cogido un poco de color, que llevaba unos no, estás 2 años súper blanquito, ¿no? Bueno, te entra un poco de color y ya lo valoras como decir fantástico, ¿no? Pero eso me encanta, fíjate que lo digas, porque también es parte de la enfermedad. ¿Hay algo que te gustaría que te preguntara que nunca te han preguntado? No, pues más que algo de qué le diría, yo no doy consejos, pero sí que me gustaría invitar a la gente a vivir, o sea, sobre todo a decir, hey, que la vida es la que es, ¿no? Y no lo tenemos que ver en el sentido negativo de cualquier día me puede pasar una cosa, como este chico, o puedo salir de casa y tal, pero al final no sabemos cuánto tiempo se nos ha dado
y tenemos que ser muy conscientes de lo que te decía al principio, ¿no? Pues gracias, perdón y te quiero. O sea, de que estas 3 palabras hacen la vida mucho más fácil. Joder, qué bonito. Vida. Gracias, perdón y te quiero. Aquí acabaría la entrevista, pero te voy a hacer una pregunta que me encanta hacer a los protagonistas de estos TED Talks, que es, si fueras protagonista de una noticia, ¿de qué noticia te gustaría ser protagonista? Es una muy buena pregunta, ¿eh? De una persona que ha vivido su vida movido por el amor, te diría, de que la gente que ha tenido alrededor se ha sentido más querida, pues esto, que nadie se hubiera ido de mi vida sin no haberse sentido un poco más querido, ¿no? Que esta frase la dice Madre Teresa de Calcuta, pues que fuera una noticia así, sencilla, sin nada extraordinario, pero decir, oye, esta es una persona que ha querido a la gente, que ha querido a los suyos, a los que ha conocido y a los que no ha conocido. Y eso a mí me encantaría. Yo ya te quiero, ¿eh? Que lo sepas. Yo también. De verdad, o sea, enhorabuena por ser como eres y ojalá sirvas de ejemplo para muchísimos jóvenes.